Maribel se aferró a Antonio. Ésta se refugió entre sus brazos y sin quererlo dejar ir, soltó en llanto. ¿Cómo era posible que tras 5 años de relación, él quisiera echar todo por la borda? La mujer se negó a aceptar esa terrible idea y lo abrazó con mucha más fuerza, cerrando los ojos para intentar convencerse de que eso no estaba pasando. Él debía encontrarse confundido y nervioso por el reciente compromiso que habían consolidado, justo antes de que iniciara su tan ansiado viaje por el extranjero. Hace pocos meses, Antonio había puesto en su dedo un hermoso anillo como promesa de matrimonio, jurándole amor eterno. La vida de Maribel estaba solucionada para siempre y la mujer se ilusionó pensando en todo lo bueno que vendría con eso. Y en aquel momento, cuando ya se encontraban próximos a la tan ansiada boda, el hombre se echaba para atrás. Era algo inconcebible. Si ya todos los preparativos estaban en marcha y Maribel hasta se había comprado un hermoso vestido, pensando en el hombre de su vida. «No puedo aceptar tu decisión, Antonio», había dicho ella entre lágrimas. «Yo sé que en unos días volverás a mí. Siempre hemos estado juntos. ¿Dónde queda todo lo que hemos soñado? Hablamos del momento en que nos casaríamos durante mucho tiempo y no puede ser posible que hoy vuelvas del viaje que siempre soñaste con ganas de tirar todo lo que construimos a la basura». El hombre negó con la cabeza y miró con ojos tristes a Maribel. Él había tenido mucho tiempo para pensar si realmente quería unir su vida a esa muchacha, quien a pesar de ser una buena persona y quererla mucho, cayó en cuenta de que realmente no la amaba, al menos no como antes, y que toda su relación estaba sumida en una monotonía. Maribel realmente no lo complementaba y se pudo dar cuenta cuando ésta no lo acompañó a recorrer el mundo, algo que siempre le había apasionado. Pero Antonio se imaginó hacer aquel viaje junto a la persona que lo acompañaría durante toda su vida. Lamentablemente, su futura esposa prefería quedarse en casa y contar uno a uno los billetes que éste traía a sus manos, pues algo que sí le gustaba a Maribel era el dinero. Ella vivía de las apariencias y solía gastar a manos llenas, algo que con el tiempo se había dado cuenta que le disgustaba, pues si bien él podía brindarle todos sus caprichos, ella no era considerada al momento de despilfarrar. Antonio no era capaz de decirle todo esto a la mujer, sobre todo porque aún tenía ciertos sentimientos hacia ella, producto de todo lo que habían vivido juntos a través de los años, por lo que también le dolía aquella separación. Los ojos del hombre se llenaron de lágrimas mientras le devolvía el abrazo, intentando calmar la angustia que también le generaba dejar todo lo que había creído que sería su vida. Antonio se dijo que debía ser fuerte y buscar a alguien quien realmente lo hiciera feliz. Maribel se merecía exactamente lo mismo, por lo que mirándola a los ojos se disculpó con ella y decidiendo no hacer todo más difícil, dio media vuelta y comenzó a alejarse a pasos lentos. Pero de pronto la quebrada voz de la mujer lo detuvo. «Te arrepentirás de haberme hecho esto, Antonio. Algún día pagarás. No tendrás una felicidad plena con otra mujer que no sea yo. Tenlo por seguro. La vida se encargará de darte tu merecido
Y si ésta no lo hace, yo personalmente me encargaré de eso. Esas palabras salieron desde lo más profundo del corazón de Maribel, quien, llevada por el rencor que sentía en ese momento, marcó el futuro del hombre, pues las palabras muchas veces tienen poder, sobre todo si son deseadas de aquella manera. La mujer tenía por seguro que algún día sus palabras se cumplirían, por lo que solo le tocaba esperar. Pese a todo lo que acababa de suceder, Antonio siguió su camino sin mirar atrás, diciéndose que era lo correcto, pues los dos debían reanudar sus vidas por lados diferentes y buscar la verdadera felicidad, ya que ahora cada uno era responsable de encontrar lo que le daría sentido a sus vidas. Lamentablemente, después de esa separación, las cosas para Maribel no marcharon muy bien, pues ella, sumida en la tristeza, no pudo rehacer su vida rápidamente. Y cuando lo logró, se consiguió a un hombre quien, aunque tenía dinero, le dio una vida terrible. Así también tuvo un hijo con él, y aunque lo amaba con toda su alma, no fue realmente feliz, debido a que su matrimonio tenía muchos altibajos y su nuevo esposo solía tratarlos mal a los dos. Por lo que Maribel, con el paso del tiempo, tuvo que separarse de él para proteger a su pequeño y volver a ejercer su carrera de enfermera, pasando muchas dificultades en la vida a raíz de todo esto. Esta siempre estuvo pendiente de la vida de Antonio, a pesar de que él había seguido su camino. A este, después de su separación, las cosas parecían haberle ido mucho mejor, algo que generó en Maribel un fuerte resentimiento, el cual no pudo superar. Antonio, en cambio, todo ese tiempo se dedicó a trabajar. Este era un gran economista, y gracias al viaje del que había regresado, su mente se había abierto a diferentes ideas de negocios, apostando así por invertir dinero en la bolsa y probar suerte, pues desde que se separó de Maribel, se sentía capaz de todo. Era como si se hubiera quitado un peso de encima, pues al parecer la mujer representaba un ancla que no lo dejaba desarrollarse a su gusto. El hombre en el camino pudo conocer a muchas personas más en su vida, pero lo que no pensó es que la mujer menos esperada fuera quien lo complementaría por completo. Romina era su asistente personal, una jovencita proveniente de un pueblo aledaño a quien le había dado la oportunidad de trabajar junto a él. Esta había llegado a su vida por recomendación de un amigo, y aunque en un principio Antonio se había encontrado reacio a la idea de que una pueblerina fuera quien le administrara sus negocios, pronto se dio cuenta que fue la mejor decisión que tomó en su vida, ya que debido a la cercanía que día a día tenían, este fue viendo en ella a la compañera que siempre había buscado, enamorándose perdidamente de la mujer. Con el tiempo, él descubrió que sus sentimientos eran correspondidos, por lo que comprendió que los designios de Dios son perfectos. Antonio y Romina tuvieron que pasar por muchas situaciones en la vida, las cuales pusieron a prueba su amor. En un inicio, la diferencia de clases sociales, algo muy evidente, pero al hombre realmente no le interesó lo que los demás podían pensar, pues en el pasado él ya había estado a punto de casarse con una mujer quien formaba parte de su mismo círculo,
pero no había sido feliz junto a ella. En cambio, con Romina todo era muy diferente, por lo que alejarse de aquellas personas que no aceptaban su amor fue demasiado fácil. El hombre perdió negocios muy importantes a raíz de esto, pero él siempre tuvo en mente que el dinero se podía conseguir. En cambio, la felicidad era mucho más difícil de encontrar, por lo que con mucho empeño comenzó a construir su imperio y a consolidar su familia, ya que pronto Romina le pudo dar la alegría de tener una hija. Antonio consideraba que su vida era perfecta, pero lamentablemente en el camino algo salió mal, pues la pequeña Alejandra, como la llamaron, enfermó de un día para otro. Los preocupados padres llevaron a su hija a los mejores especialistas por casi un año y no tuvieron la suerte de dar con su enfermedad hasta que fue demasiado tarde, pues después de muchos exámenes finalmente determinaron que se trataba de un extraño cáncer, una enfermedad que si no se trataba a tiempo podría acabar con la sonrisa de la pequeña. Romina se encargó de su hija durante todo el proceso. Ella dedicó su vida a cuidar de Alejandra, sacrificando sus mejores años intentando salvarla. Por otro lado, Antonio trabajó arduamente para poder cubrir todos los gastos médicos, pero la preocupación que ese hombre tenía encima era tan grande que un día, mientras se dirigía a una reunión de trabajo, su mente se encontraba divagando y anhelando poder estar junto a su hija y su mujer, por lo que no se dio cuenta que al otro extremo de la carretera un auto venía en sentido contrario. El hombre que se encontraba al volante parecía estar fuera de sus cabales, por lo que se había metido en el carril equivocado. Cuando finalmente Antonio cayó en cuenta de lo que venía hacia él, este no pudo frenar a tiempo y su auto dio vueltas hacia un extremo de la carretera, dejándolo varado en medio de la nada. Aquella noche, unos agentes tocaron a la puerta de Romina y le dieron la triste noticia. La mujer, quien se había encontrado todo el día en el hospital junto a su pequeña, no supo cómo reaccionar. Todo aquello parecía un sueño del que quería despertar, pero lamentablemente en 3 días más, ella tuvo que aceptar su nueva realidad. Se había quedado sola con Alejandra, quien aún se encontraba en tratamiento, y los días eran cada vez más difíciles para las dos. Romina gastó todo el dinero del seguro de su esposo en las quimioterapias de su hija, quien gracias al cielo pudo responder bien a los tratamientos y finalmente, tras 5 años de lucha contra esa enfermedad, el médico a cargo pudo darle el alta en una emotiva ceremonia que organizaban en el hospital. Esta trataba de hacer sonar una campana anunciando que finalmente habían vencido el cáncer. Romina lloró de alegría junto a Alejandra, pues finalmente habían podido salir de esa situación. La mujer se encontraba cansada debido a todo el sacrificio que había tenido que hacer durante tantos años, pero también estaba feliz de poder haberle dado lo mejor a su pequeña. Romina pensó que tal vez a partir de ese momento podrían hacer una vida normal como las demás personas. Pero pronto la mujer comenzó a presentar achaques debido a todo lo que había pasado durante ese tiempo, pues las preocupaciones, las malas noches y las diversas situaciones que había enfrentado la dejaron muy mal de salud
Ella no cayó en cuenta hasta que fue demasiado tarde, y en cuestión de meses la mujer se fue de este mundo, dejando a la pequeña Alejandra sola, sintiéndose culpable por lo que le sucedió a sus padres. Alejandra no tuvo un sistema de soporte. Ella, cuando sus dos padres se marcharon al encuentro con el Señor, quedó completamente sola y fue conducida a un orfanato en donde, por más que intentó hacer su vida, aquella culpabilidad siempre la persiguió. Pues si ella no hubiera enfermado, las cosas fueran muy diferentes en ese momento, por lo que la muchacha creció no sintiéndose digna del amor de las personas, ya que creía que quien se le acercaba tendría el mismo destino que sus padres. Cuando finalmente Alejandra cumplió los 18 años, tuvo que hacerse responsable de sí misma. La muchacha no le tenía temor a eso. Ella había aprendido a ser independiente y siempre se había visto sola, pues no aceptaba a nadie más en su vida. Pero cuando consiguió su primer trabajo, un mundo diferente se le presentó ante los ojos, ya que pudo ver la posibilidad de estudiar, algo que jamás había considerado. Pero al ver que sus compañeros de trabajo tenían metas para poder superarse, ella se dijo que podría hacer lo mismo y mantener su mente ocupada para no seguir pensando más, pues en su cabeza siempre se encontraban presentes sus padres y la inmensa culpabilidad que sentía por su partida. De esta manera, Alejandra se distrajo, dándose cuenta que era muy buena en los estudios. Ella se centraba en eso y en el trabajo, por lo que no hacía lo que los demás jóvenes de su edad, quienes solían asistir a fiestas y beber, ya que a ella no le interesaba socializar, pues mientras más alejada se encontraba de las personas, era mucho mejor. Pero lo que la jovencita no se esperó fue que un día se toparía con el hombre que la haría cambiar de opinión. Un apuesto muchacho quien la miraba desde el otro extremo de la clase. Roberto tenía especial interés por Alejandra, pero ella era muy huidiza. Esta no permitía que nadie traspasara su coraza, algo que llamó su atención pues le gustaban los retos, así como las mujeres completamente diferentes. Sentía que esa joven era todo lo que estaba buscando en la vida, por lo que éste hizo todo lo que estuvo en sus manos para lograr acercarse a ella. Alejandra en un principio rechazó la idea, pero conforme el tiempo fue pasando y la insistencia de Roberto se hizo más grande, ella pudo considerar la idea que después de todo lo que le había sucedido en la vida, podía merecerse el amor de alguien más. La muchacha perdió el temor que tenía de recibir a una persona en su vida, al ver que todo marchaba muy bien, por lo que pronto le abrió su corazón a Roberto y descubrió un nuevo mundo, pues el joven no hizo más que amarla, algo que ella no recibía desde que sus padres fallecieron. La muchacha llegó a pensar que su mala suerte por fin se había marchado y que su vida se estaba solucionando. Ella jamás había tenido la aspiración de conseguir un compañero de vida, pero al conocer a Roberto, un mundo completamente diferente al que imaginó se abrió ante sus ojos. Esta quiso creer que todo lo malo ya lo había vivido en el pasado y comenzó a imaginar que finalmente podría disfrutar de la felicidad que llegó a su vida, sobre todo cuando después de casi 2 años de relación, Roberto le propuso que se casaran pronto en una pequeña ceremonia privada.
en la cual solo necesitaban estar los dos presentes. Algo que le pareció completamente loco, pues recién estaban por terminar la universidad y Alejandra no había tenido la oportunidad de conocer a su suegra, pero tenían grandes razones para esto, pues alguna vez Roberto le había contado la historia de su madre. Lamentablemente, mi madre trabaja mucho para poder darme los estudios. Ella sacrificó toda su vida por mí después de separarse de mi padre, quien era un hombre quien no tenía reparo alguno, por lo que le estoy infinitamente agradecido por su valentía. Pero ella la ha tenido muy difícil, pues desde que tengo uso de razón, ha dejado todo de lado para poder obtener el dinero, el cual nunca nos ha sobrado. Su suegra era enfermera y trabajaba cuidando a personas mayores. Esta había costeado toda la carrera de su hijo con mucho esfuerzo, lo cual era algo completamente admirable. Alejandra podía entender eso muy bien, pues su madre también había hecho sacrificios por ella. Así que dejó pasar el pequeño detalle de conocerla y vivió plenamente junto a Roberto, aceptando su propuesta de matrimonio. Por lo que poco tiempo después se casó con él pensando que finalmente su vida había tomado el camino correcto. Lamentablemente no todo fue color de rosas, pues tras medio año de casados, Alejandra comenzó a presentar los inconfundibles síntomas, los cuales conocía muy bien. Esta tembló al imaginar lo que le podía estar sucediendo, por lo que sin hacerle saber nada a Roberto, se aventuró a hacerse las pruebas necesarias para confirmar sus sospechas. El cáncer había vuelto, y esta vez mucho más fuerte que en el pasado. La muchacha sintió que el mundo se le caía encima y decidió aislarse completamente. Ella no pudo volver a casa pues no quería enfrentar a su esposo, así que se internó en el hospital para que los médicos la atendieran. Roberto se extrañó con la ausencia de su mujer, por lo que no paró de buscarla hasta encontrarla en un hospital de la ciudad. Él había movido cielo y tierra pues la amaba. Cuando finalmente pudo tenerla frente a frente, él le prometió que juntos afrontarían su enfermedad, a lo que Alejandra respondió entre lágrimas: «Lo lamento mucho, mi amor. Yo no permitiré que eches a perder tu vida de esta manera. Mis padres son el claro ejemplo de que no merezco a nadie junto a mí, pues he hecho perder todo lo que está cerca». Roberto se negó a dejarla en aquel momento tan difícil, sobre todo porque Alejandra lo necesitaba más que a nadie, ya que los tratamientos eran muy costosos y alguien tendría que estar junto a ella para cuidar de su salud. Un matrimonio es en las buenas y en las malas. Por supuesto que te mereces todo mi apoyo, amor. Así que trabajaré el doble y hoy mismo le hablaré a mi madre para que me ayude con tus cuidados. Ella es personal de la salud, por lo que sabrá exactamente lo que necesitas. Roberto hizo todo lo que prometió, y aunque Alejandra se encontraba reacia a aceptar que éste se sacrificara tanto por cuidar de ella, él no escuchó razones, pues su amor era mucho más grande que cualquier situación. Maribel, la madre de Roberto, llegó a la ciudad a pedido de él. La mujer dejó todo de lado por apoyar a su hijo, quien era lo único bueno que tenía en la vida. Ella se encontraba encantada con su matrimonio, aunque aún no conociera a la mujer, pues siempre había querido ver a Roberto feliz.
Pero cuando Maribel vio a su nuera por primera vez, quedó helada, pues ésta le recordó a una mujer del pasado. Ella se remontó a cuando era tan solo una jovencita y recordó el matrimonio de su ex amor como si hubiera sido ayer. Este se había casado con una mujer quien era exactamente igual a Alejandra. Maribel pronto pensó que debía tratarse de una coincidencia de la vida, por lo que no dijo ni una sola palabra y aceptó quedarse con Alejandra mientras su hijo marchaba a trabajar para poder costear los altos montos que los hospitales cobraban por el tratamiento de su bella esposa. Pero pronto Maribel descubriría algo que hizo que todo el rencor que llevaba en el corazón saliera a flote. Esta un día vio entre las cosas de Alejandra la fotografía de sus padres y confirmó lo que más se temía. La esposa de su amado Roberto era hija de Antonio, el hombre que le rompió el corazón en el pasado. Esta pronto cambió de parecer con respecto a ella y quiso alejarla para siempre de la vida de su querido hijo, negándose a aceptar que esa mujer siguiera formando parte de su familia. Roberto no imaginó que dejar a su madre con su esposa podría ser terrible. Este trabajaba día y noche, enviando dinero para salvarle la vida a la bella Alejandra, quien cada día se lamentaba por estar echando a perder la juventud de ese hombre tan bueno. Ella solía decirle esto a su suegra, quien durante todo ese tiempo siempre le repetía que eso no era así y que Roberto era feliz haciendo esos sacrificios por ella. Hasta que un día Maribel cambió de opinión y le dijo: «Tienes toda la razón, querida, yo no he querido decírtelo, pero en vista de que estás tan enferma, me toca hablarte con la verdad. Mi hijo realmente necesita encontrar el amor en una mujer quien no tenga los días contados. Él a tu lado será infeliz y no lo dejarás desarrollarse como se merece. Creo que lo mejor será que se aleje de ti, pero sé bien que él no lo hará por iniciativa propia. Si lo amas realmente, tendrás que ser tú la que se vaya de su vida». Alejandra tomó esas palabras de buena manera, pues ella en muchas ocasiones había pensado exactamente lo mismo. Así también, Maribel le dio la recomendación de que era tiempo que dejara este mundo para siempre. «Piénsalo, querida. Así Roberto podrá ser libre y tú también. Ya no más hospitales y medicinas. Finalmente podrás ir junto a tus padres». Aquel pensamiento fue decisivo para Alejandra, quien le pidió ayuda a su suegra para poderse marchar. Maribel sonrió triunfante, pues su objetivo estaba a punto de ser logrado. Y además, finalmente podría vengarse de Antonio, a pesar de que éste ya no se encontraba en este mundo. La suegra le consiguió unos medicamentos a Alejandra, los cuales acabarían con todo lo que estaba pasando. Ella se sentó junto a su nuera y la miró tomárselos con un vaso de agua. Esta esperó tranquilamente en una banca que se encontraba en la misma habitación, viendo cómo su plan marchaba perfectamente. Pero lo que Maribel no se esperó fue que momentos antes de que Alejandra cerrara los ojos para siempre, Roberto ingresaría a casa y sería testigo de lo que su esposa estaba haciendo y también de las acciones de su madre. Roberto llevó a su amada hacia un hospital con la esperanza de salvarla. Él la amaba tanto que no podía comprender
lo que Alejandra estaba haciendo. Tampoco le cabía en la cabeza cómo su madre no la había ayudado y solo se había quedado en un rincón de la habitación mirándola irse de este mundo. Pero pronto descubrió el porqué, pues días después en el hospital, mientras éste se encontraba junto a la cama de Alejandra, esperando que ella se recuperara, ésta abrió los ojos y al mirarlo le dijo: «Tu madre tiene razón, amor mío. Debo partir y dejarte ser feliz. Toda persona que se acerca a mí termina mal, y no quiero eso para tu vida. Por favor, déjame acabar con todo esto». Roberto se volvió loco al escuchar lo que ella tenía para decirle, pues comprendió que su madre había sido partícipe en la decisión de Alejandra, quien lamentablemente después de varios días en el hospital no pudo resistir. Cuando finalmente todo acabó, Roberto tenía un terrible sentimiento en el corazón, por lo que decidió enfrentar a su madre y pedirle explicaciones. Maribel se vio atrapada. Ella no se esperaba que Alejandra, antes de irse de este mundo, le confesaría a su hijo que ella había tenido que ver con todo eso. Por lo que, estando tan nerviosa, ella finalmente confesó el porqué de sus acciones. Esa mujer no te convenía, Roberto. Te iba a arruinar la vida. Ella era hija de Antonio, y nada que venga de él es algo bueno. Ese hombre fue el culpable de todo lo que me sucedió en la vida, y yo no iba a permitir que su hija hiciera lo mismo contigo. Roberto miró a su madre con decepción y entre dientes le dijo algo que ella jamás esperó. Alejandra le dio sentido a mi vida. La única mujer que me arruinó la felicidad fuiste tu madre. Lo lamento mucho, pero a partir de este momento no te quiero volver a ver. El hombre se marchó de ese lugar. Y aunque no fue capaz de hablar con las autoridades, le hizo pagar por sus acciones, pues Maribel terminó sus días en el olvido, ya que Roberto jamás regresó por ella, algo que generó que la mujer se arrepintiera, pero ya era demasiado tarde. Queridos amigos, gracias una vez más por acompañarnos en esta historia. Espero que haya dejado una gran enseñanza en todos ustedes. No guarden resentimientos en sus corazones. Sanen y sigan adelante. Te saluda como siempre Lucero Medina y les envío un fuerte abrazo a cada uno de sus hogares. Te espero con la próxima historia. Bendiciones.